Bueno, pues como son I5, si os parece, vamos empezando y empezamos pues presentando a nuestra anfitriona hoy, Ana. Hola, Em, ¿Qué tal, Ana? muy bien. Eh, Ana es es maestra en infantil bueno, ella es profe de infantil y primaria. Probablemente la conozcáis también a través de las redes sociales, en Instagram su perfil es de Big Back Teacher. Entráis, podéis echar horas allí viendo todo lo que comparte con el resto de compañeros de, pues eso, del ámbito educativo, ¿no? Y todo joyas. Bueno, Así que nada, estamos en Polygon, estamos encantados de que haya sacado un huequito para estar aquí con nosotros esta tarde y las tardes que llevamos preparando el taller, ¿no? Que al final, pues eso, se agradecen también estos ratitos. Y a todos los que estáis aquí, pues lo mismo, súper agradecidos de que dediquéis este ratito pues a charlar, a compartir vuestras reflexiones con otros profes, a formaros, así que encantados. Em, para los que no me conozcáis, algunos ya me conoceréis de webinars o talleres anteriores, incluso de formaciones, por lo que he visto, alguno por ahí, de formaciones anteriores, pero para los que aterricéis aquí por primera vez, pues me presento, yo soy Bárbara Domínguez y soy profesora de lengua castellana y literatura en secundaria y bachillerato y también profesora de español para extranjeros. Así que lo que vamos a trabajar hoy nos pilla muy de cerca a las dos en distintos ámbitos, pero muy de cerca sobre el aprendizaje de la lengua, pues eso, en distintas etapas, con distintas circunstancias, pero muy cercano a nuestra experiencia. Sí me gustaría apuntar, pues desde el principio del taller, que vamos a hablar del juego en su esencia, ¿no? Con las características inherentes al juego. Más allá, pues eso de propuestas metodológicas, de leyes educativas, de juegos con materiales propios o con juegos de mesa. Eh, Más adelante en el taller vamos a ir relacionando las actividades que proponemos, pues eso, con las competencias específicas, con los criterios de evaluación. Os daremos propuestas de juegos de mesa o de materiales con materiales propios creados por Ana, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que eso para nosotras es como secundario, que la idea central del taller es trabajar o reflexionar sobre el valor del juego en sí mismo, ¿no? En el proceso de aprendizaje, la importancia que tiene y la potencia que tiene como disparador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Todos vemos que todos son ventajas con los juegos, todos vemos su idoneidad, pero no está de más reflexionar un poco de por qué los usamos, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos, qué estamos trabajando con ellos, ¿no? Porque todo esto nos va a ayudar a sacarle más partido a los juegos, a adaptarnos mejor a las necesidades de nuestros chicos, a programar nuestras clases mejor, a evaluarles con más acierto, ¿no? Porque veremos que el juego no va paralelo a la programación o a la evaluación, sino que es algo totalmente integrado, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la idea del taller. En primer lugar, hablaremos mínimamente de lo que entendemos por juego, qué juegos son los idóneos para el aula, ¿no? Eh, Porque es importante el juego en el aprendizaje y más en concreto en el aprendizaje de la lengua. Y luego ya vemos propuestas que hemos intentado presentar de manera cronológica desde infantil a primaria, pero ya veréis que al final eh, se entremezclan, por así decir, esas propuestas, ¿no? Porque al final todo depende de ese desarrollo de los es muy chicos. fácil, ¿eh? Luego llevarse un jueguecito que tú has visto. De hecho, muchas veces te inspiras, ¿no? En cosas que luego tú adaptas a. Bueno, siempre tienes que adaptar un juego, ¿no? Porque al final vas a partir de, pues, de tu alumnado, de tus niños, de tus niñas. Así que, pero bueno, si quieres, hablamos un poquito de la base del juego y arrancamos. Ya, totalmente, venga. Venga. Un poquito, yo quería hacer como este parón, ¿no? De por qué el juego, ¿no?
obviamente todos sabemos pues que es una herramienta muy potente, pero también está avalada por la neurociencia, ¿no? Y eso también es muy importante pues para tener la seguridad pues que vamos en el buen camino. Y al final es que si hay juego, pues hay emoción. Solo hay que ver cualquier partida pues dentro del aula o que de nuestras experiencias en casa, ¿no? Mm, que lo que te lleva en el juego al final es pues esa emoción, esa intriga, esa frustración a veces, esas ganas de ganar, ¿no? Porque lo que no quieres es la frustración del final. Entonces, es como todo ese motor que tiene el juego, ¿no? La emoción. ¿Y qué hace todo esto? Pues que el cerebro segregue dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor que está muy relacionado con múltiples funciones a nivel fisiológico, pues que son fundamentales en el aula y por eso es tan ido en el juego, porque está relacionado con la atención, con el humor, con la memoria, con la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso el juego pues se convierte en esa herramienta en la que tú sabes que la dinámica funcionará, por lo menos los tendrás pues motivados y acercándose al aprendizaje significativo, que es un poco pues toda nuestra meta, ¿no? Siempre, con lo que se convierte, pues como pongo aquí, en el gran aliado del aula. Ay, yo no puedo Pone ahí pasar. Ana que hace que el cerebro segregue dopamina igual que con las pantallas. ¿Qué Ay, sí, diferencia hay? esto, sí, qué diferencia hay. Además, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da mucha pena porque el juego, o sea, las pantallas están comiendo el terreno al juego, ¿no? Yo creo que cada vez se juega menos en casa. Y eso se nota porque hay muchas habilidades que traíamos practicadas y entrenadas porque tienen que, o sea, no son inherentes, ¿no? Tú no tienes atención si tú no estás acostumbrado a atender, no tienes memoria si no la Entrenado. ejecutas, ¿sabes? Claro, son habilidades que hay que trabajar. Y antes, cuando no había pantallas, o sea, realmente no nos vamos a echar flores. Como no las teníamos, pues jugábamos. Em, y se nota mucho, van llegando los peques al cole y se nota mucho que ahí hay falta, pues eso, de haber jugado muchas horas y hablando de la lengua. Anda que no influye y cómo se nota en estos primeros años que, bueno, ya salen los primeros estudios neurológicos que la pantalla influye muchísimo en la lengua, que bueno, eso sería otra historia, ¿no? Pero por eso hay que rescatar muchísimo el juego, tanto en casa como en el cole, porque yo creo que si en el cole también jugamos mucho, luego en casa también están como mucho más abiertos al juego, porque han visto que es divertido, porque han visto que es bueno, porque han visto que también existe esa emoción, porque al final también es natural, ¿no? Que nos guste, pues, pasarlo bien, ¿no? Pues a través de la pantalla es muy fácil, ¿no? A través del juego hay que esforzarse un poquito más, pero también es muy divertido y los niños y niñas pequeños es que tienen que jugar muchísimo. Em, entonces, el juego de mesa, los juegos de carta tradicionales o luego juegos como los que vamos a estar viendo ahora, pues que son una auténtica maravilla, que creo que estamos en el momento de mayor boom a nivel editoriales de juegos, ¿no? Que nos proponen una serie de dinámicas muy chulas que tampoco nos tenemos que volver locos. Y es que muchísimas de esas dinámicas las podemos hacer nosotros en el aula de forma súper sencilla, pero Tiene súper esos sencilla. materiales. Sí, con un papel, con nuestros recursos, que al final es un folio, un boli, moverse un poco, ¿no? Y bueno, pues entonces volver a esos juegos, ¿no? Que implica establecer y gestionar esas habilidades sociales y personales. Es súper importante. Los niños tienen que interactuar entre ellos. O sea, tienen que olvidarse un poquito, ¿no? De mi parcelita. No, no, no. Necesitan frustración. Es que necesitan. No pueden. eh, Hablamos mucho, ¿no? De los niveles de frustración de los peques, pero claro, es que tienen que verse expuesta a ellos, tienen que haber perdido para poder tolerar esa frustración, para saber superarla y para ser también como retos personales en los que poder ponerse retos, no tener Y miedo a perder. encajarlo en situaciones reales, porque al final estás perdiendo con unos compañeros en un contexto social
que, pues eso, pues que aprendes también a reaccionar frente, pues eso, frente a A los amigos, a avatares del zombies que a juego, nadie le por así gustan, ni decir, delante ¿no? de tu familia, ni delante de los amigos. Pero es Claro, verdad que si el día de mañana se quieren proponer retos, no tienen que tener miedo a perder, o sea, tienen que por eso el juego es tan bueno, porque es que te sirve para la vida, o sea, es para el aprendizaje y para la vida. Pues eso, ¿no? Los turnos, la espera, la autonomía, la estimulación del lenguaje, si es que está ahí. El juego es habla, es pura mm, lingüística, porque estás todo el rato, a no ser que juegues al gestos, pero también porque entonces será pero el también, lenguaje también gestual, que veremos luego lo hablaremos, que ¿no? sirve. Pero, o sea, es que el juego es pura lengua, pura competencia lingüística. El pensamiento crítico, la creatividad también podríamos meter, ¿no? La resolución de problemas, que es muy bueno. Todo lo que sean retos, el removerte para poder solucionar, avanzar o conseguir el objetivo. Mm. Y bueno, Pues que aunque los 2 generan dopamina, ¿no? Pero los efectos de uno y otro, bueno, lo que hablábamos de las pantallas y el juego, pues es que son totalmente dispares, ¿no? O sea, al final los juegos de pantalla están diseñados para generar adicción, ¿no? claro. Y el resultado de ese juego no vamos, está a años luz de los beneficios que recibimos, con los juegos, pues, más Bueno, porque tradicionales, aunque segreguen la misma sustancia, el cerebro no reacciona igual. Yo charlaba efectivamente. con un psiquiatra infantil hace poquito, hace unas semanas, y entonces, y bueno, claro, al final, ¿de qué acabamos hablando? Pues de todo esto, ¿no? Y comentaba él que, me comentaba, dice, Ana, jo, es que tú no sabes cómo cambia la estructura, que es que ya está avalado por la ciencia, que la estructura cerebral cambia cuando están horas y horas detrás de una pantalla. Y esta estructura cambia en contra de la frustración, en contra de la atención, de la memoria, o sea, todas estas cosas que potencia el juego son las que estructuralmente ya se están demostrando que horas y horas tras una pantalla, o sea, el cerebro, ¿no? Como que se blinda y pierde, ¿no? Terreno en todas estas habilidades que son tan necesarias, tan necesarias. Entonces, sí, segrega la misma sustancia, pero como una te encamina hacia la apertura, ¿no? Y otra lo único que te hace, pues, es Todo ese lo contrario. bloqueo, ¿no? Te empobrece también Ujú, cognitivamente, efectivamente. totalmente. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué 4 Ay, elementos pone en juego en valor el juego? mira, a mí de lo que más me gusta como profe es el tema motivación, porque pienso que a día de hoy a los niños y a las niñas hay que motivarles muchísimo. Vienen a la clase con tantos estímulos, a día de hoy todos son estímulos, todo, allá donde mires, que claro, ¿cómo te vas a poner tú, no? Pues eso, a ponerles, sobre todo tan pequeñitos, pues retos tan grandes, ¿no? Que es verdad que tú los haces pues adecuados a sus necesidades, a su nivel madurativo, pero bueno, son muchas horas en el cole, son peques, y al final presentar un elemento como es el juego, que es motivador, atractivo, pues todo esto ya tienes por lo menos la mitad ganada, ¿no? Porque ya Sí, la tienes su predisposición, atención. Claro, ya les tienes a ellos. Luego, más cositas, pues el valor de hacer actividades en grupo, crear, bueno, a mí lo de crear lazos me encanta, ¿no? Porque pienso que es una de las cosas que más importantes, ¿no? Antes que ponernos, pues, con todos los contenidos tal, no. O sea, que realmente el grupo esté cohesionado, que estén a gusto, que vayan contentos al cole, que se hayan conocido, que parecerá una tontería, ¿no? Pero hay veces que hay niños que se descubren dentro del aula, ¿no? Al cabo de los años es como, ay, pues, entonces el juego fomenta todo esto. Porque hace mm, que unos se mezclen con otros, yo tenga que competir contigo o cooperar, ¿no? Que luego hay también muchos tipos de juego y todo eso al final crea lazos y es muy importante además de a mí de bueno. estos 4 elementos hay uno que veo que enlaza muchísimo, que es como que confluyen la misión del juego y la misión de la lengua, ¿no? Por así decir, que es el de la comprensión del mundo y la creatividad. Al final,
el juego les ayuda a descubrir el mundo, requiere de ellos creatividad porque los pone en situaciones en las que han de dar solución utilizando la lengua, ¿no? En nuestro caso, que vamos a hablar del juego en el aprendizaje de la lengua, pero es que en realidad la lengua es la herramienta que tiene el ser humano para acercarse al mundo, para comprenderlo, para hacerlo nuestro, y lo hacemos nuestro cuando somos capaces de nombrarlo, ¿no? Cuando descubrimos cómo se llama esto, o cuando le ponemos nombre a esto o a lo otro, a lo que sentimos, a lo que vemos, ¿no? Entonces, al final, la lengua es la herramienta que nos permite ser y estar en el mundo, con lo cual, cuando el juego va orientado a esa comprensión del mundo, están confluyendo los mismos objetivos, los mismos intereses de lengua y juego. Claro. Además, es eso. Bueno, y luego quedaba también lo de las pantallas que ya está más que nombrado, pero muy bonito. A mí me gusta mucho lo de la creatividad porque también me parece muy reto. Me parece también muy difícil porque si tú no dominas bien la lengua, Mm, también va a ser muy difícil. Entonces, eso es muy chulo. Y por eso también pienso que todo lo que es el lenguaje, pues, artístico, todo el lenguaje, pues, corporal, todo esto también, pues, ayuda luego mucho a la lingüística, ¿no? Porque hay veces que, ¿no te ha pasado a veces, yo qué sé, que dirías una cosa, con un gesto, con una onomatopeya? Y bueno, que, creo que total, también es un punto fundamental. Bueno, creo que hemos puesto aquí 4 pilares muy importantes, ¿eh? sí. No, vamos, no son los únicos, pero sí que es verdad que son como los fundamentales, ¿no? ¿Y qué entendemos por juego? ¿Nos vale cualquier juego, Ana, en el aula? Mm. Sí, sí, yo te diría que sí. Mira, al final lo que pone en cursiva, ¿no? Sí cumple un papel educativo, sí. Es que también hay muchos tipos de juegos, elementos de juego. Una propuesta lúdica sí que es verdad que tiene que estar encaminada a tener momentos más distendidos, o sea, eso es obvio, ¿no? En interacción con otras personas también, y cuyo fin es la diversión, es decir, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Pues que tiene que ser motivador y tiene que ser divertido. Si no, no es un juego y te lo dirán los niños, No hay esto no juego es que un valga ahí. juego. No. Al mismo tiempo, no, pues que cumpla, obviamente, dentro del aula un papel educativo. ¿Qué pasa? Que es que va a ser muy fácil que cumpla un papel Mm. educativo, porque es que, bueno, luego lo veremos, ¿no? Que además hay una diapositiva específica, pero es lo que tú decías, ¿no? Que al final lengua y juego van tan ligados que es que propuesta que hagas, propuesta que es que va a ser perfecta. Entonces, Bueno, y que bueno, llevamos en el ADN de profe que cualquier cosa al final le podemos bueno, sacar sí, le damos ahí una papel fiesta. educativo, ¿no? O sea, que al final vas por la calle, ay, esto me serviría para, y si hago esto, bueno, luego nos pondrás algún ejemplo que creo que, Sí, que creo que total. ilustra un poco esta idea, ¿no? Y Pero que al alguna final anécdota. siempre acabamos relacionando, pues eso, va en nuestro carné de profe, el ir relacionando, pues eso, la realidad que nos rodea de una manera lúdica con lo que estamos trabajando en el aula, ¿no? También es una visión, ¿eh? Y una forma de, que a veces, también es meterte, quererte meter y tener esa disposición, o Sí. sea, también todo influye, ¿no? El juego, entonces, es en el aula una herramienta que, pues, favorece, ¿no?, el aprendizaje de las habilidades sociales, como estábamos diciendo, y luego también la resolución de conflictos, ¿no? Pues también todo lo que hablábamos, pues, de la frustración y todo eso, que, al final son como 2 pilares también muy fuertes, ¿no?, dentro del juego y partiendo de su experiencia, motivación, participación activa. Obviamente, si un niño no quiere jugar, una niña, pues, va a ser muy difícil. La comunicación y conocimientos previos. Venga, Esos conocimientos previos también nos van a servir para que el aprendizaje sea significativo. significativo para ellos, ¿no? Porque al final partiremos de eso para. Ujú, de su experiencia, sí. Venga, ¿y qué juego elegir? Bueno, esto es como muy básico. Es verdad que tú comentábamos: "Buah, de todo hacemos un juego", sí, pero también es verdad que lo pensamos muy Sí, mucho, que ¿eh? tiene que estar Que pensado. luego le echamos muchas horas antes de implantar alguna cosita en el aula. Entonces, es importante a la hora de ofrecer un juego, ¿no? Pues tener muy claro siempre el momento madurativo de los niños, pues las características y necesidades de nuestros alumnos. Luego, obviamente, los contenidos y objetivos que queremos trabajar, eso, bueno, claro, es de cajón, ¿no? Son como las dos grandes, ¿no? Dentro de la balanza. Y luego,
sí que hay que tener en cuenta que si no, alguna cosilla no puede salir como pensábamos, pues el tiempo que disponemos, el tiempo que necesitamos. Lo mismo del espacio, ¿no? Los recursos pues temporales y espaciales, pues que realmente el espacio sea el adecuado. Y luego los agrupamientos, porque también es verdad que tenemos grupos de niños y niñas muy grandes, a veces pues manejar 25 niños. Claro, ¿cómo organizas todo eso, no? Yo, por ejemplo, cuando he subido a primaria a hacer juegos en el aula, claro, hay que organizarse muy bien y al final es verdad que tienes que hacer pequeños grupos, porque si no es muy difícil, que también los hay, también los hemos hecho, pues juegos de gran grupo, ¿no? Pero bueno, tener siempre muy en cuenta y muy estructurado, ¿no? Pues cómo va a ser, cómo se van a dar todos estos factores. Sí, estas cuestiones organizativas son importantes porque si no puede ser que el juego no funcione, o sea, que sea un fiasco, porque si, por ejemplo, nos dejamos un juego a medias con todos porque no hemos calculado bien el tiempo, imaginaos, pues esa va a generar desmotivación o frustración por el hecho de no acabar. Entonces estamos consiguiendo justamente lo contrario de lo que pretendíamos, ¿no? Entonces es muy importante que, pues eso, como decíamos, que aunque saquemos juego o esa parte lúdica de las actividades que propongamos, que tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos precisamente para cumplir los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Y no los contrarios, que Ujú. es fácil que, pues eso, el espacio, pues yo había calculado que me dejaban, imaginaos, tal aula o el gimnasio no lo tengo, ya no puedo, pues esas cuestiones son... Yo creo que también, sobre todo a nivel agrupamientos, yo, por ejemplo, en primaria sí que es muy difícil, cuando tienes ratios, pues eso, ¿no? De 25 niños, dices: "Guau, ¿cómo lo hago?". Y, este año, por ejemplo, lo solucionamos muy fácilmente poniendo, claro, tienes grupos, o sea, tienes juegos con los que van a jugar al final 5 o 6 niños. Hicimos como un pequeño esquema de los equipos que iban a hacer y cuándo se iban a encontrar, y ellos, pues claro, se quedaron ahí un poquito con la copla, sobre todo porque tal día me tocará con este amigo, tal día con esta otra, tal. Y entonces eso también es bonito, porque también genera ahí expectativa. Y Ya, entonces, bueno, donde podemos ver debilidades, ¿no? Pues eso, ¿no? Buf, tengo muchos alumnos y pues como poco juego cómo organizarlos. Pues da igual, montas una pequeña plantilla y además se pusieron un nombre muy divertido, tal cual. Y pues cuando nos enfrentamos a los Minions, decían, ¿no? Pues cuando tal cual. Y no sé, ya. fue algo como muy bonito también. Y luego cuando vuelves a clase, hoy me toca con no sé qué. Y es que se acuerdan más que de lo que tú te acordabas de dónde nos habíamos quedado. Entonces, bueno, a veces algo que puede ser un poco hándicap, si le das así un poquito la vuelta, también puede quedar muy, Lo muy traes a tu divertido. terreno. Mm. Y luego que ha de suponer siempre un reto cognitivo, ¿no? Que relacionado con los contenidos o con lo que queramos trabajar, pero que siempre le suponga ahí un esfuerzo. Un pequeño esfuerzo, Sí, porque eso también trae recompensa, que a veces también poquito se habla, pero es que lo que llega fácil, fácil se va. Pero lo que te cuesta ganar esa victoria, si es un juego competitivo, ¿eh? Si no, pues si es cooperativo, pues igual. Pero el esfuerzo, y los retos es que te dan mayor satisfacción, o sea, eso es innegable. total. Bueno, pues si os parece, cuando hablamos de aprendizaje de la lengua, en realidad estamos partiendo de este concepto que queremos mostraros, ¿no? De aprendizaje de la lengua entendiendo que el hablante, que el alumno tiene esa competencia comunicativa. Bueno, tiene, que la está desarrollando, ¿no? Porque al final la competencia comunicativa, como el resto de competencias, es algo que se trabaja durante toda la vida. Nadie tiene las competencias al 100% de su desarrollo en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, es algo que siempre está en desarrollo. Entonces, entendemos el aprendizaje de la lengua como la capacidad que tiene el alumno, la competencia que tiene el alumno en esa lengua, ¿no? Entonces, la competencia comunicativa engloba la competencia lingüística, sociolingüística y... Ahora vamos a ver muy rápidamente en qué consiste esto, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, en la enseñanza de lenguas extranjeras, está clarísimo que esto es así,
que la competencia comunicativa incluye la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Tú aprendes un idioma extranjero, sobre todo si lo aprendes en el país en el que te encuentras, ¿no? Esto Ana también nos puede comentar porque ha estado viviendo en Suiza unos años, ¿no? Entonces, esto está muy claro que cuando tú aprendes viviendo, imagínate, en inmersión en Francia, está claro que no solo vas a aprender la lengua, que vas a aprender la cultura en la que se da esa lengua, que vas a aprender las costumbres, las maneras de relacionarse entre las personas de esa comunidad de hablantes, ¿no? Pero es que esta concepción no se tiene, no la tenemos tan clara los profesores de lengua en España, como con el español o las lenguas o las lenguas cooficiales como lengua materna, ¿no? Entonces es importante que hagamos esta reflexión. Aprender la lengua va más allá de aprender un código lingüístico. Nosotros Mm, no les enseñamos a los niños solo a codificar y decodificar un código, ¿no? Porque si no, pues sabiendo hablar ya sabrían comunicarse, ¿no? Porque hay veces que no me sé relacionar y no me sé relacionar porque me está fallando la competencia pragmática. Ahora veremos en qué consiste cada una, ¿no? Entonces, que veamos que todo esto es materia de trabajo y de desarrollo y de fomento en la asignatura, en nuestro caso, de lengua castellana en primaria, pero bueno, en infantil tenéis las competencias como mucho más integradas, pero veréis sí. que es aplicable totalmente. Entonces, lo que hemos entendido siempre por aprender la lengua, pues dábamos gramática, ortografía, vocabulario, literatura, ¿no? Entonces, eso, gramática, ortografía, literatura, vocabulario, perdón, estaría en la parte de competencia lingüística. Incluso en el caso de infantil, por ejemplo, la fonológica, la ortoépica, la pronunciación y demás, eso tenemos claro que es propio de la asignatura de lengua. La literatura, bueno, pues también es algo que comprendemos que se tiene que dar en la clase de lengua, ¿no? Pero claro, la competencia sociolingüística no es solo la literatura, al final es todas las manifestaciones culturales, sociales, que se dan, perdón, en las que se da esa lengua. O sea, el español se da dentro de la cultura española en el caso de la península, pero es que también se habla español en países de Hispanoamérica con otra cultura distinta. Entonces, esas cuestiones influyen muchísimo a la hora de comunicarnos. Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, saludos, formas de tratamiento, convenciones para los turnos de palabra, normas de cortesía. Vamos a ver ahora juegos en los que se trabajan estas cosas. Convenciones para los turnos de palabra, cortesía, que la cortesía también es una cuestión pragmática. Todo eso que además decimos, bueno, pero es que eso es cuestión de educación, o de educar a los niños en valores, en respeto. Todo eso forma parte de nuestra cultura y como tal forma parte de la competencia lingüística y como tal de la competencia comunicativa también, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos también dentro de esta competencia sociolingüística? Refranes, frases hechas, retahílas y esto lo vinculamos también, por ejemplo, con las canciones populares infantiles, lo podemos relacionar con otras manifestaciones artísticas, al final estamos dentro de la competencia sociolingüística. Eh, Registros, dialectos, acentos, esto encima ahora se da mucho más evidente porque tenemos una diversidad mucho más grande en el aula de procedencia de países de distintos países de origen, ¿no? Algunos extranjeros, extranjeros me refiero a lenguas distintas al español, pero otros que hablan español, pero de países hispanoamericanos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones aportan una riqueza a la competencia comunicativa de nuestros alumnos que tenemos que aprovechar y sacarle partido, ¿vale? ¿A qué nos referimos con la competencia pragmática? ¿Cuándo decimos que un niño o un hablante, tiene competencia pragmática? Bueno, pues cuando es capaz de entender que dentro de un mensaje hay una intención comunicativa que no siempre la hago explícita con el mensaje. Es decir, que en un mensaje hay información que no explicitamos. Con esto me refiero a las implicaturas, nos referimos a esto, ¿no? Imaginaos, yo veo a un alumno
20 de enero sin abrigo en el recreo y le digo, ¿pero dónde vas? ¿No tienes frío? Entonces, el ¿pero dónde vas? No es para que me responda aquí o allá. O sea, el ¿pero dónde vas? Implica cómo has salido al patio sin abrigo. Entonces, cuando el alumno, en este caso el alumno, y quien dice alumno dice hijo o lo que sea, ¿no? Es capaz de entender que, aunque yo digo, pero ¿dónde vas? No tiene que responder a esa pregunta, sino que lo que tiene que hacer es ponerse el abrigo, es porque tiene esa competencia pragmática en el grado que le corresponde. Los pequeños no entienden una ironía, o según qué bromas tampoco las entienden. ¿Por qué? Porque muchas veces con esos mensajes estamos diciendo algo distinto a lo que queremos decir, ¿no? Entonces, esa complejidad, por así decir, de la competencia pragmática es algo que vamos desarrollando poquito a poco, pero que eso es que en el aula, con la interacción propiamente, ya lo vamos trabajando, ¿no? Entonces, otro aspecto de la competencia pragmática, los actos de habla, pues que ellos sean capaces de llevar a cabo distintos actos de habla con distintas intenciones y que lo hagan de manera adecuada. Ya puede ser un saludo, el pedir permiso, pedir disculpas, el invitar a alguien a una fiesta, el elaborar una receta, ¿veis? Tenemos distintos tipos de textos con distintas intenciones, bueno, pues que ellos poquito a poco vayan interiorizando eso. Las normas de cortesía. Las normas de cortesía hay algunas que coinciden en general en muchas culturas, ¿no? Pero normalmente la cortesía son unas normas propias de la cultura en la que se da la lengua, ¿no? Entonces, eso es algo que también se aprende dentro de la asignatura de lengua porque forma parte de la competencia comunicativa. La conversación, los turnos de palabra, todo eso, eso que vamos a ver, o sea, que es que se da en el juego en todo momento, o sea, es que da igual el juego, no tiene por qué ser un juego relacionado con los contenidos de lengua. Si yo les pongo un juego eh, matemático, como van a tener que interactuar, están trabajando la competencia comunicativa. De hecho, es que la competencia comunicativa, no, lógicamente, pues no se trabaja solo en el aula, la competencia comunicativa se trabaja cada vez que interactúo con otros hablantes, ¿no? En el contexto que sea. Entonces, si os fijáis, además, en infantil, es como de la lengua podemos tener un conocimiento instrumental, que es decir, que me sirva como instrumento para comunicarme, o un conocimiento declarativo que sería como la teoría, ¿no? Las normas, las reglas, la gramática, la ortografía y demás. Si os fijáis, en realidad, en infantil, hacia arriba, partimos de un conocimiento instrumental. Ahí no les damos nada de normas de gramática ni nada de eso. Entonces partimos precisamente de ese enfoque comunicativo. Es como usa la lengua para comunicarte, ¿vale? Es más adelante cuando completamos el conocimiento instrumental con el conocimiento declarativo, porque, hombre, como autores, perdón, como hablantes de la lengua materna tenemos que poder dar cuenta de esas normas, de esas, ¿vale? Entonces vamos completando el conocimiento. Es importante que tengamos esta diapositiva clara para que veáis en los juegos cómo se van trabajando las tres subcompetencias de la competencia comunicativa. ¿Vale? No vamos a trabajar solo la competencia lingüística. Habrá juegos en los que sí. Por ejemplo, si estamos hablando de campos semánticos, como veremos más adelante, que hay juegos que se prestan un poco pues, a contenidos más lingüísticos propiamente, ¿vale? Pero que es que podemos estar, lo que digo, o sea, el contenido del juego nos da igual, por así decir, porque la interacción del juego ya es trabajo de la competencia comunicativa, ¿vale? Jugar es interaccionar, usar el lenguaje con una intención comunicativa, teniendo que hacer uso pues, de distintas estrategias para gestionar diferentes retos, dificultades, frustraciones, que esto es lo que comentábamos también, que de alguna manera tiene que ver con esa competencia sociocultural y pragmática, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta esas convenciones sociales, esa manera de relacionarnos en nuestra cultura, etcétera. ¿Vale? Entonces, el enseñar una lengua, el enseñar la lengua, aprenderla, es saber ser y estar en un entorno social determinado, ¿no? Entonces, fijaos si es importante, pues como decía Ana, que es el instrumento, ¿no? Es el instrumento que o me abre las puertas de la realidad o a veces me pone una barrera. Entonces,
más competentes comunicativamente les hagamos, más herramientas les estamos dando para desenvolverse en el mundo. Mm. Es como exponencial, ¿no? Además, porque cuanto más te sabes comunicar, o sea, cuanto más competente eres con esta competencia comunicativa que más, de verdad que la has explicado súper bien y creo que hay que tenerla muy bien en la cabeza, porque a veces como profes pecamos un poquito a lo mejor de actividades como muy puntuales que a lo mejor se centran en la lingüística y cuando la sociolingüística y la pragmática son tan importantes, ¿no? Y Mm, pues aquí un poquito también se ve, ¿no? Pues que da igual el tipo de juego. Aquí ninguno propiamente es de lengua, por así decir, ¿no? O sea, relacionado específicamente. No, es que da igual que estén haciendo magnéticos, puzzles, el de arriba a la derecha que es de lógico-matemático, contar abajo también. Da igual, si es que al final todo te lleva a la herramienta principal en la que se van a comunicar, porque si no el cohete no hubiera salido cohete, no hubiera salido nada. Cómo gestionan los turnos, todo al final es todo competencia comunicativa. Y en infantil nuestro día a día es competencia comunicativa, absolutamente, eh, porque estamos claro, era un poco difícil y es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que es muy difícil, em, hablar un poco del currículo en infantil porque lo es todo, porque, cualquier juego te va a llevar de forma transversal por todo el currículo y sobre todo por todas las áreas de o competencias específicas, ¿no? Pero yo creo que esto lo ejemplifica muy claro, las 3 subcompetencias y luego eso, pues, que jugar es hablar, pero divertido. sí. No, al final es que es lo que decimos, que la competencia en infantil está como muy claro que están las competencias muy integradas entre sí, pues por la etapa también en la que se encuentra el niño, ¿no? Pero en primaria, secundaria, bachillerato ya se compartimenta un poco más, pero se compartimenta no porque en la realidad esté compartimentado, sino porque de alguna manera tenemos que abordar nosotros el mundo y el conocimiento, o sea, tendremos que ir por partes, ¿no? Entonces, está compartimentado así, pero no quiere decir que la realidad se compartimente. Entonces, los juegos, cuando no, o los juegos o actividades, tareas o lo que sea, cuando los planteamos, en realidad seleccionamos información de mis competencias específicas de la comunicación lingüística, pero es que puedo también valorar otras competencias porque si quisiera también podría hacerlo planteado como está hecho en infantil de una manera más integradora, que es una de las cosas que propone la LOMLOE, ¿no? Esa evaluación integradora, pues ¿por qué? Pues porque al final, en la realidad, pues ese conocimiento, la realidad no está compartimentada, entonces pues se Toda la propone la evaluación integradora como fruto también del trabajo integrado, ¿no? De esas competencias. A ver, ay, vamos a ver, perdón, aquí. Y jueguecitos. ahora empezaríamos ya con las actividades, lo que os comentábamos. Hemos intentado que vaya así como en un orden cronológico, pero ya veréis que podemos dar saltos hacia adelante y hacia atrás, que alguna vez no se distinguirá infantil primaria, ¿no? Porque, bueno, al final Sí, bueno, es un porque proceso. sí, es eso, es alargar un poquito la continuidad, ¿no? Bueno, empezamos hablando un poquito por la preparación perceptivo-motriz del cuerpo, ¿no? La psicomotricidad tan necesaria en infantil, ¿no? Que el niño necesita moverse, aprender en movimiento y sobre todo desarrollar y descubrir su propio cuerpo, ¿no? Y pensamos que tiene que ver la psicomotricidad, ¿no? Que parece como la antítesis, parece algo completamente diferente, pues no. Conocer el cuerpo, ser muy consciente pues de todo el tema, ¿no? Pues también de su voz, de su aparato fonador, pero luego también más allá, em, también de su lateralidad, también de cómo se mueve, ¿no? Si yo me muevo, a la hora de escribir también me muevo, ¿cómo lo hago? De izquierda a derecha. Luego, es muy importante, pues, el ir controlando su propio cuerpo, el equilibrio, pues lo que decíamos, ¿no? Del control lateral, el contralateral y sobre todo
yo creo que también es que al final la psicomotricidad no es expresión, es toda la expresión que llevan dentro, ¿no? Es muy curioso porque así como se expresa muchas veces motrizmente un niño, también luego se expresa de forma lingüística, ¿no? O sea, va todo muy ligado. El regular, saber regular también, pues, los movimientos. Nosotros hacemos en el cole muchas de las sesiones de psicomotricidad también van un poquito encaminado, al tema, pues, competencia lingüística. Ya no, pues, como hay, por ejemplo, aquí, ¿no? Un que hacen a veces sus propios laberintos para ser consciente, ¿no? Pues del tema lateralidad, pero luego también de la propia voz, cómo resuena la voz. ¿Alguien se ha planteado alguna vez de la importancia de la voz? Yo ahora sí, pero yo nunca me la había planteado. Pues entonces los niños hacen unas dinámicas muy chulas que yo no puedo mostrar porque obviamente no los puedo mostrar a ellos, pero se ponen en círculo, ¿vale? Y se ponen contra el suelo. Y hacen este gesto, ¿no? Y entonces sacan su voz y se escuchan su voz. Lo hacen fuerte y lo hacen flojo. Y entonces van subiendo y aprenden a respirar. Y es que todo esto también forma parte del habla. Yo tengo que saber cómo modulo la voz. Cómo... Totalmente, de hecho, forma parte del lenguaje paraverbal, de esa parte de comunicación no verbal cuando hablamos, ¿no? Que puede llegar hasta modificar el significado del mensaje, ¿no? Que estamos dando. De hecho, no es lo mismo decir, hombre, gracias. Ah, gracias. No es lo mismo. La entonación, la voz, bueno, pues al final esas cuestiones también forman parte de la competencia comunicativa, esa comunicación no verbal que veremos también en otros juegos que se trabaja. Al final, la competencia comunicativa no es solo hablar, sino también el controlar los silencios, las pausas, la entonación, la voz, los gestos. Bueno, Claro. Y bueno, cuando salgan las estrellitas irán saliendo pinceladas del currículo, pero es que era como muy complicado mm, porque realmente aquí, pues es que pondrías, bueno, estos son saberes, ¿no? Pues pondrías un montón de saberes, de competencias específicas, pero bueno, también tenemos que ser muy conscientes cuando vamos a psico, a jugar, como así literalmente decimos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y qué vamos a hacer que el niño descubra, que descubra su cuerpo, su forma de relacionarse, porque es verdad que están siempre en un espacio muy abierto, con módulos, con tal, con actividades muy libres, claro. Eso también te está llamando mucho a su lenguaje, em, bueno, a la competencia sociolingüística, ¿no? El cómo se relacionan. Y bueno, más allá, pues eso, ¿no? De la voz, de la lateralidad, bueno, es un momento de verdad muy importante en el que plantearse cómo voy a estar jugando en psico, ¿no? Que es jugar, pero a la vez trabajar, pero bueno, sobre claro. todo pasándoselo bien. Lo que pasa que para que luego ellos disfruten de ese momento, tú también puedas estar por ellos, pendiente de ellos, disfrutando con ellos, son cosas, estas cuestiones son cosas que hay que pensar con calma en el momento de programar y decir, en estas sesiones de psico o con cualquier otro juego, vamos a trabajar esto. Luego ya en el aula, pues a disfrutarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que llevarlo pensado antes para Claro. que también nuestra observación en esas sesiones pues vaya en la línea de lo que de los objetivos que nos hemos marcado con esa actividad, ¿no? Sí, nosotras, la verdad es que en el cole es un lujo porque tenemos una persona especialista de psicomotricidad vivenciada y nos está abriendo los ojos 20 años después. O sea, es como, Ya. oh, Dios mío, o sea, te hace plantear, ¿no? También por eso lo importante, ¿no? De seguirte formando y de apoyarte en todas las personas de tu equipo, ¿no? Pero nada, que la psico también es un momento muy importante. Pues sí, Venga, juego el juego simbólico, ¿qué voy a simbólico, decir? la No piedra hay de clase, toque. no hay clase de infantil sin juego simbólico. Y luego me hace gracia, ¿no? Porque las familias, ¿no? Ven y dicen: "Ay, qué bonito juegan", y tú: "Ay, trabajan un montón", ¿no? Porque, ¿qué hacen, no? Realmente el juego simbólico es todas las competencias que antes has descrito, todas, todas fusionadas en ese momento tan divertido. Bueno, he puesto el rincón de la casita, ¿no? Pero bueno, lo bueno es cambiarlo, ¿no? Normalmente no se tienen clases tan grandes como para tener varias, ¿no? Pero sí que sería importante
trimestralmente, yo a nivel esfuerzo humano no puedo más que trimestralmente, ¿no? Pues ir cambiando. Ahora, de hecho, este es el primer trimestre, ahora tenemos una clínica, un centro de salud, vaya. Un centro de Wow. salud, ¿no? En Sí. Instagram lo Y es colgaste. que es tremendo porque, uno, es a nivel imaginación, creatividad, ¿no? Y todo lo que ellos quieran expresar, ¿no? Los roles que quieran adoptar, ¿no? Luego ahí también hay que ponerse en consonancia, porque claro, si tú estás tanto en una casa como en un centro de salud, que es lo que hablábamos un poquito antes, y todos quieren ser la doctora, el doctor, el médico, ¿vale? ¿Y quién es el paciente? A ver, entonces, bueno, ¿no? Pues temas roles y tal, ¿no? Toma de decisiones, ponerme claro, hablar con mi compi y decir, bueno, pues venga, una vez tú, o sea, una vez yo, ahí también hay mucha gestión, ¿no? Que al final la van a solucionar de forma lingüística, la empatía, el ponerse en lugar del otro, que también esto es habilidades sociales, aprendizaje, ¿no? Y también mucho desarrollo emocional. O sea, imaginaros ya toda la lista de cosas que llevamos. Luego, es un potenciador muy fuerte del lenguaje porque es una actividad en la que se basa en el lenguaje. Es verdad, pues que tienen todos los elementos, ¿no? Pues para ambientarse, pero es todo, todo lenguaje. Luego, sí que nos gusta mucho, sobre todo porque esto es un grupo de 5 años, ¿no? Meter también ya otros aspectos también de escritura, ¿no? Pues también de comunicación escrita, porque bueno, pensamos que también es muy libre, o sea, el que quiere ir como esta peque que fue y apuntó que faltaban plátanos para comprar, ¿no? Pues pero bueno, es que es un entorno que lo puedes enriquecer con tantas, tantísimas cosas, o sea, a nivel eso, ¿no? Social, a nivel lingüístico, a nivel emocional, a nivel habilidades sociales. La competencia pragmática creo que es donde más la puedes desarrollar, desde Mm, luego. Luego, totalmente. aparte, no está la figura del adulto. Es súper importante que muchas veces no esté la figura del adulto, porque sin que suene raro, a veces somos como disruptores, porque como están, se quedan como más cortados o no son tan libres de realmente de ese juego, ¿no? A mí me Totalmente, o sea, están como desinhibidos, que eso es o sea, eso es lo bueno del juego, ¿no? O sea, que al final están progresando, están aprendiendo, pero sin esa presión, esa, o sea, desinhibidos, improvisando, esa improvisación también les genera a ellos como, pues eso, como diversión, ¿no? Y, sí, y pues luego autonomía, y autoestima van también, cogiendo porque son capaces de desenvolverse en esas situaciones, ¿no? Lo que decías, pues quieren ser médicos, pero claro, quieren ser médicos o pacientes o no sé qué, al final están reproduciendo lo que comentábamos, están reproduciendo modelos, porque ellos quieren ser médicos porque han ido al pediatra con sus padres y entonces ujú. al final están reproduciendo modelos socioculturales que han visto, o sea que ahí estamos trabajando la competencia sociolingüística y lo que decíamos también de la competencia pragmática, me pongo en el lugar del médico, eh, tengo que actuar de una manera determinada, hacer unas determinadas preguntas, el otro tiene que responder o proponer o preguntar, o sea que están ahí jugando ya con, con esas implicaturas que decíamos, con esas intenciones de voy al médico a preguntar, a informarme, pido, yo qué sé, voy a una tienda, pido lo que sea, lo pido con educación, mantengo las normas de cortesía, al final, todas esas cuestiones con el juego simbólico, que luego, como decíamos, el juego simbólico es verdad que, que lo vemos como más propio de los primeros años, pero es que el juego simbólico, según avanzan en edad, se transforma en juego dramático, en juego de rol, y eso lo vamos a ver en primaria y lo vamos a ver en secundaria y bachillerato. O sea, el juego de rol o el juego dramático es algo que se puede utilizar, se puede emplear como herramienta también para trabajar el lenguaje en cursos superiores, ¿no? Entonces, es un juego potentísimo, como veremos ahora también en la siguiente diapositiva, que va evolucionando también según las necesidades y las características de los niños, ¿no? En 4 años, el año pasado, hicimos un corto de, creo que eran 3 minutillos o algo así, de cine costumbrista, porque hicimos un trimestre fue una clínica veterinaria.
Y yo veía que es que reproducían tan bien todo. Venía uno con su cachorrito, tal, para que no sé cuánto, hazme una radiografía, que todo, ya ves tú, eran fotocopias, de verdad que una caja de luz de estas de juego, o sea, que no era nada. Pues eh, llegamos a ponernos de acuerdo en qué papel adoptaba cada uno, que nos dio para hacer bueno, incluso uno era que estaba haciendo pues como una entrevista. Bueno, fue espectacular. Las familias desde luego se quedaban asombradísimas con el poder de un rincón de juego simbólico. De Así hecho, que, ahora que has dicho esto, he pensado también en los productos finales, muchas veces de proyectos en primaria, que les pedimos, pues tienes que grabar un podcast de 1 minuto y medio sobre esto. O imagínate que eres un periodista y le haces una entrevista a no sé quién. Al final, esos son variantes de este juego simbólico. ujú, ¿No? Y sí, sí. estamos trabajando, efectivamente, pues eso, la competencia comunicativa, pero de una manera completísima, porque no solo trabajamos esa cuestión lingüística, sino pues la competencia sociolingüística, porque me hacen falta también conocimientos culturales, artísticos, según el trabajo que estemos haciendo, ¿no? Y la competencia Ujú, pragmática, por supuesto, ¿no? O sea, esa adecuación al contexto, ese ser consciente de las intenciones que quiero transmitir y cómo lo voy a transmitir, no solo con el mensaje, sino también con la comunicación no verbal. Bueno, pues es que es un juego súper completo. mm, ¿Veis? Lo que comentábamos, justo. Ujú, fomenta el desarrollo integral porque estás trabajando la expresión verbal, la corporal y las habilidades sociales. Con la corporal incluimos también esa comunicación no verbal, ¿no? Que decíamos que puede incluso modificar el mensaje lingüístico, por así decir. De hecho, hay estudios que dicen que la comunicación no verbal es como un 60 y pico % del guau, mensaje que transmitimos frente a la comunicación verbal y paraverbal, o sea, el mensaje, por así decir, la claro. voz, la entonación y demás. Ujú, Entonces, claro, es que eso es que es fundamental trabajarlo. Por eso, entonces, claro, si esto no se trabaja a conciencia, porque trabajar sí se trabaja porque yo creo que todos utilizamos el juego en el aula, ¿no? Pero si ujú. no somos conscientes de que estamos trabajando esto con los juegos, estamos Pierde perdiendo potencial. como potencial y luego, claro, llegan a primaria, los últimos cursos de primaria o secundaria que ya tienen que hacer exposiciones orales y es como que tenemos que empezar desde cero para Ujú. transmitir cómo tiene que ser una exposición oral, el lenguaje, los gestos, el lenguaje no verbal, no sé qué, pues es que al final es algo que se puede trabajar, pues, como decimos, Que no desde debería frenarse, claro, que debería ir más allá de infantil. Por eso esos efectivamente, finales de proyecto que tú hablas y tal, es que son potentísimos. sí, Esto te prepara para la vida. totalmente. Bueno, pues lo que comentábamos con la expresión verbal y la expresión corporal fomentan la competencia comunicativa, con lo cual se da ese desarrollo cognitivo, ese aprendizaje que decimos, y por otro lado, está la cuestión de habilidades sociales, la creatividad para resolver en situaciones distintas, ¿no? Utilizando en este caso, aunque estamos hablando de juegos para el aprendizaje de la lengua, pues utilizando la lengua y todo eso también que sirve de andamiaje para ese desarrollo afectivo. Ujú. Bueno, Bueno, esto sería más currículo, ¿no? Pero es lo mismo, es que tendríamos que haber copiado prácticamente, pues, toda la parte de comunicación y representación de la realidad, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí tampoco vamos a perder mucho total, tiempo en leerlo, pero para que tengamos presente que es que realmente estamos trabajando LOMLOE, pero de arriba a abajo. Esto quería ponerlo y me interesaba mucho ponerlo porque, bueno, esto es una Tough Tray, ¿no? Que es una bandeja de estas grandes donde se hacen mini mundos y en infantil, bueno, pues están muy a la orden del día, ¿no? Este mini mundo yo lo quise un poquito poner muy abstracto, ¿vale? Es verdad que puse pues como unas figuritas de madera que además se intuye, ¿no? Que es como una cabeza y un cuerpecito, luego cosas que parecen arbolitos, y ahí lo dejé. Y, para que veáis también, ¿no?, la importancia, ¿no?, de el ponerles cosas sobre la mesa para hablar y para jugar hablando e interactuando. Porque cuando llegaron, todos tuvieron la misma reacción, que fue: "Guau, es bonito, pero ¿cómo se juega?", me decían. Que
yo no pensaba que esa iba a ser la respuesta, o sea, la pregunta, ¿no? O sea, pensaba que les iban a gustar y se iban a poner a jugar enseguida con los minimundos. No, me preguntaron, Ana, cogían como figuritas, ¿y cómo se juega? Pedían Entonces, normas, pedían estructura, ¿no? sí, y claro, y yo les dije: "Pues se juega, pues, lo mismo que en el juego simbólico, inventando historias". Entonces, pues, nos pusimos juntos a jugar, ¿no? Es verdad que era cuando eran más chiquititos, ¿eh? Yo he hecho todo el recorrido con ellos, y esto ya hace, pues, un añito y algo. Pero, me hace gracia que es verdad que ellos se expresan, ¿vale? Bueno, dentro de su nivel madurativo, obviamente, pero que a veces la lengua también puede ser una barrera, o sea, también hay que practicarlo, también hay que exponerles. Por eso, bueno, pues el tema también, pues Minimundos, que es un juego súper, súper potente también para la lengua, ¿no? Ya os digo, este os he puesto como el ejemplo más llamativo, ¿no? Obviamente tú pones un mini mundo pues de estos de animalitos y tal y enseguida entran en el juego, ¿no? Pero qué bueno también es dar materiales que no estén tan estructurados, ¿no? Que no se vea que es una vaca, que no se vea que es una granjera, que no se vea que es un, no sé, un señor, para que ellos también puedan crear, imaginar. La imaginación es súper, súper importante para todo el tema del habla. Y bueno, era como un pequeño ejemplo también, ¿no? Que yo quería dejar ahí, ¿no? Que es muy importante ponerles situaciones en las que yo no te voy a decir qué tienes que decir, yo no te voy a decir qué tienes que contar. Entonces, bueno, es verdad que los primeros días, pues un poquito sí que entré un poco al juego, ¿no? Porque les vi como muy bloqueados. Y luego ya nada, ya todo lo que, de hecho creo que luego hay otra en la que ya ellos mismos, pues la verdad es que ya creaban sus propias historias. Además eso, ¿no? Que al no estar estructurados estos materiales, pues daba como mucho juego. Es que esta interacción informal en la expresión oral al final también, o sea, tiene su importancia no solo porque en este momento les ayuda a abrirse al mundo, a conocer y demás, o sea, que al final sirve también de base sobre la que se van a fundamentar para expresiones orales más formales, para esa interacción formal que ya se les va pidiendo en primaria, ¿no? Cuando tienen que exponer algo, pues mira, nos hemos inventado una historia y hemos elegido estos personajes porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues esas exposiciones orales al final están fundamentadas en esta interacción más informal, que ellos luego seguirán en primaria, en secundaria y bachillerato, mientras trabajen en equipo, seguirán teniendo esas interacciones informales, ¿no? Pero sí que es verdad que empezando en esta etapa vamos sentando las bases precisamente para que luego esas interacciones posteriores pues sean capaces de cambiar de registro, de, bueno, pues de elaborar mensajes cada vez más complejos, más estructurados, más fundamentados, ¿no? Me estoy abrumando de todo lo que trabajamos y a veces creo que no somos ni Claro. conscientes, ¿eh? Por eso, la cosa aquí yo creo que es ser consciente de lo que se puede trabajar con estos juegos y luego elegir, porque es imposible, yo creo Ujú. que, o sea, porque si no el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces es como, esto es súper potente, pero a lo mejor en este trimestre me voy a fijar en esto, por ejemplo. O voy a utilizar este juego, pero más que para la interacción informal, me voy a fijar sobre todo en el vocabulario que utilizan, ¿no? Es como irnos enfocando, porque si no, es que es lo que Bueno, comentábamos, es que el juego es muy, muy potente. Entonces, también es un recorrido muy largo. No tenemos que ponernos también ansiosos, ¿no? A querer hacerlo todo. O sea, todo tiene también su momento. Así que también es verdad. efectivamente. Mm, Yo voy pasando las diapositivas como tú me Sí, digas, Ana. sí, esta me va muy bien, nada, esta es muy Vale. breve, ¿no? Es un poquito también pues otro uso, ¿no? De otro mini mundo, ¿no? Que esto fue pues para explicar cómo se había formado Egipto, ¿no? Porque hicimos el proyecto de Egipto y un poco la actividad de motivación fue basada pues con estos elementos. Llegaron y solo había una taft tray en la que había arena, una botella de agua, necesitábamos el agua, ¿no? Y bueno, 4 o 5 elementos más, ¿no? Y entonces, pues para ver que ahí realmente, basándonos, bueno, con un pequeño apoyo, ¿no? Manipulativo, como es este, bueno, se quedaron con toda la historia de Egipto, que no me digas tú si es complicada para un niño de 5 años, que puedes decir,
hija mía, por el amor de Dios, ¿de verdad le has contado eso a un niño tan pequeño? Pues oye, luego eran capaces ellos de volver con la Tough Tray a reproducir toda la historia, mezclando toda la tierra con el agua, cuando llegaron las lluvias, cuando, ¿no? Para qué usaban el canal, el río, tal, como se llamaba el río. Entonces, bueno, es un poco el cómo el juego te puede ayudar, pues eso, ¿no? Pues bueno, ahora sería historia, ¿no? Realmente esto ya es contenido más de historia, pero al final la base es el lenguaje. La base es el lenguaje que al final son ellos los que se meten dentro de la historia y da igual la temática. Ellos lo que les gusta es el juego, es hablar, es crear historias. Y bueno, un poquito pues todo lo que se iba trabajando, ¿no? Y aquí estaría la justificación. Bueno, alguna, ya os digo, ¿eh? Siempre he puesto como pinceladitas porque si no es que te llenarías. Sí que hemos puesto, o sea, hemos puesto la 2 y la 3, pero que si queremos se pueden valorar otras, ¿no? Otros Ujú, criterios, ¿no? Pero bueno, que esto es lo que decimos, al final son actividades muy potentes y conviene centrarse. ujú. El lenguaje Bueno, artístico, el lenguaje artístico me parece súper importante porque el lenguaje, la competencia comunicativa también está llena de barreras, de no sé, de no puedo expresar, de no puedo decir, no puedo, no puedo. O sea, es verdad que es muy bonito todo lo que estamos hablando, pero es verdad que nos está falto, ¿no? A veces, pues, de barreras. Y me parece que un elemento con el que poder ayudar a todo esto, ¿no? A romper esas barreras, es también dejarnos llevar un poquito con el lenguaje artístico, porque pasa un poquito lo mismo, ¿no? Tú a un niño, a una niña le das pues unos pinceles o unas pinturas y hay veces de verdad que es como, ¿y qué pinto? Dime tú qué hago, ¿no? Entonces, bueno, el desinhibirse un poco, el dejarse ir, el contar historias con una línea y un pincel, porque da igual que no esté todo perfectamente dibujado. Tú cuéntame algo, tú cuéntame, explícame, invéntate. Y luego aparte también, ¿no? Los trazos, cuántas cosas nos cuentan los niños de su lenguaje escrito, de cómo trazan, ¿no? Eh, o cómo pintan, cómo colorean. Y bueno, pues me parecía que no, que tenía que también estar como presente, ¿no? Este lenguaje artístico que encima también pues fomenta la creatividad, que es uno de los 4 pilares. Y, y bueno, que y es un que, perdón. sí, no, que es una competencia que también tiene que estar muy presente y no solo en infantil. O sea, esto está colocado en infantil, es verdad, pero realmente es infantil y primaria, porque luego hay veces que Bueno, parece que en en infantil lo cursos llevan genial superiores también, sí. y luego, si no estaban esas barreras antes, llegan en primaria o ya más arriba. Efectivamente, no, yo lo que iba a decir que, o sea, que se puede dar este enfoque y al mismo tiempo enfocarlo también si trabajamos por proyectos. Imaginaos, pues este año vamos a hablar de pintores o vamos a hablar de artistas de lo que sea. Bueno, pues también en ese sentido estamos trabajando esa competencia sociocultural, que aunque no hablemos de autores en concreto, el hecho de tener en cuenta este lenguaje artístico sea otra manera de comunicarnos más allá de las palabras, pero al mismo tiempo relacionado, pues eso, con la lengua, con los mensajes lingüísticos, o sea, ya es trabajar esa competencia sociocultural, pero que además da mucho juego para entrar también en Ujú, temas culturales de esa cultura en la que se da la lengua que estamos trabajando, en este caso el español, pero bueno, me imagino que también estáis aquí profes de comunidades de comunidades bilingües en las que eh, se dan también otras lenguas, que, oye, la competencia comunicativa se puede trabajar perfectamente en consonancia en ambas asignaturas, ¿no? Porque al final, pues lo que decimos, la competencia comunicativa trasciende, por así decir, a la lengua, ¿no? Es decir, todo esto que estamos explicando sirve igual para el valenciano, para el catalán o para el gallego, ujú. en el caso de España, ¿no? Bueno, aquí me he metido un poquito en temática que pues suele estar como muy presente, ¿no? En infantil, que es pues eso, ¿no? Todo el trabajo de hacer como consciente al niño, ¿no? De esa competencia lingüística, ¿no? Pues que realmente hablamos y que esas
fonemas que decimos, tienen grafemas, ¿no? Que son las letras. Bueno, y un poco lo resalto por el efecto de la primera imagen, ¿no? Que veréis unos niños saltando letras, básicamente, o unos piececitos. Y esto está muy enfocado al juego, ¿no? Esto es un juego que jugamos en el cole, que se llama El suelo es lava. Y se llama El suelo es lava porque es el juego súper mega favorito del mundo mundial de la clase de los leones, ¿no? Y es que una vez los leones se pusieron a gritar, bueno, fueron 2 leonas concretamente que me empezaron a decir: "¡Ah!". Se subieron ellas también, pues obviamente yo me subí, ¿vale? Porque pensé: "Dios mío, esto se cae para abajo". Y entonces me empezaron a decir que el suelo era lava, se estaban yendo todos a casa y quedaban ellas 2. Y claro, entonces empezaron ya ahí un poco, ya, pues imaginaros al final del día, ¿no? Que esto te lo hacen la primera vez, les frenas, pero ya a esa hora dices: "Anda, y quedaros a gusto para vuestra casa". O sea, que estaban dándolo todo de silla en silla. Al final yo me uní al juego porque las vi tan motivadas, y es verdad que esos días como que jugaban mucho al suelo eslava. Y a todo esto Ana intentando explicar las letras, los sonidos, los grafemas, que es siempre a través del juego, ¿no? Y pensé: "Jo, pues vamos a jugar al suelo eslava". Tenemos unos pasillos muy anchos en el cole y ahí, claro, es un sitio súper ancho donde tú puedes salir y correr todo lo que tú quieras. Y luego encima es una actividad que puedes hacer todo el grupo, ¿no? O sea, hay veces que se dan como la combinación perfecta para hacer juegos en las que eso, ¿no? Puedes hacerlo con todo el grupo, que a veces jugar todo el grupo en movimiento es muy difícil. Bueno, pues total, el juego es tan sencillo como nos ponemos en un extremo del pasillo, se han repartido letritas por ahí, pueden ser solo vocales, pueden ser pues algunas letras concretas, y entonces pues se dice una palabra, ¿no? Pato, pensar que estamos nosotros simplemente pues empezando a manejar pues esto, ¿no? La conciencia fonológica o el principio alfabético. Y está, entonces tú dices pato y tienen que ponerse a salvo, ¿no? Como si fuera una silla, en una de las letras. La letra es lo que les salva. Bueno, pues no os podéis imaginar la ilusión que les hace cada vez que jugamos a esto. Pero claro, a mí me viene muy bien, porque es que le dan al coco un montón. O sea, es el momento que realmente se esfuerzan en pensar la palabra pato, qué sonidos tiene. Y luego aparte también diré que actividades como esta luego me han dado auténticos regalos, como yo nunca me había dado cuenta que con esa actividad iba a descubrir dificultades que tienen algunos niños y algunas niñas, ¿no? Y pues eso, ¿no? Que no acaban de identificar, qué tal. Entonces, bueno, que también nos dejemos llevar un poco por sus gustos y sus motivaciones, porque es cuando todo explota y se hace maravilloso. Y creo que tenemos que ir apretando, ¿no? Sí, estaba mirando, nos quedan 20 minutillos para hablar Bueno, pero así vamos de lo muy que queda de bien. infantil y las propuestas, Sí, sí. Además de de todo, de verdad que es, vamos, es aplicable, sí, es que que un aunque hemos suelo eslava, yo le llamo infantil porque lo he hecho yo personalmente en infantil, pero es que un suelo eslava lo haces en primaria y todavía montas una más triunfas, grande. triunfas totalmente. Bueno, eres la profe, vamos, te dan el Oscar a final de curso. Nada, Sí, esto era sí. muy sencillito, es un poco como el juego, como forma de todo, ¿no? Pues que había matamoscas, es que con cualquier cosa puedes hacer juego, que no tienes que tener comprado un jueguecito que te has gastado tu dinero, no, que con cualquier cosa puedes hacer. Y luego, sí que es verdad que también quería hablar de la propiedad tan buena que tiene el juego para multinivelar actividades, ¿no? Que no es más que, pues eso, hacer diferentes niveles de competencias, ¿no? De esfuerzo o de nivel de dificultad dentro del aula, en el que, claro, al final estás ofreciendo a cada niño lo que él es capaz de hacer, con lo que, claro, en grupos tan heterogéneos que es que a día de hoy son muy heterogéneos, sobre todo en infantil, porque entre otras cosas hay unos que han nacido en enero y otros en diciembre. Hola, estos Hay niños mucha se llevan diferencia. un año. Entonces, es muy bueno utilizar el juego para poder multinivelar. Bueno, aquí he puesto dos cosas súper prácticas a la vista que se ve pues de forma muy sencilla, ¿no? Pues como es el tipo de letra que vas a utilizar, pues obviamente la de palo siempre es más, o la mayúscula siempre es más fácil, ¿no? Pero bueno, lo hace realmente inclusivo, muy importante, ¿no? Que al final el juego también te lleva a hacer un aprendizaje inclusivo, una aula inclusiva.
lo que me gusta a mí esto. No me voy a enrollar, Bárbara, no me voy a enrollar, ¿vale? Esto Bueno, es perfectamente aplicable a primaria, secundaria y bachillerato. bueno, y el multinivelaje también, ¿eh? Que al final también a través Sí, del sí, juego sí. tú puedes montar diferentes grupos en Mm, primaria. De hecho, en mi cole es tremendo la cantidad de movimiento que hacen con las mesas, porque claro, están todo el día cambiando la estructura de la clase. Y es que eso es buenísimo. Entonces, literatura infantil y juvenil jugada. Obviamente sabemos que pues más lingüístico y más literario no puede ser esta propuesta, ¿no? Pero luego también llevarla al juego. Con todos con muchísimos juegos puedes hacer, pues eso, ¿no? Como está lo de A qué sabe la luna, ¿no? Pues un cuentacuentos en lo que luego ellos van a coger y van a explicar la historia. Yo en Suiza me hacía mucha gracia porque tenían, la profe les dejaba como un saco para este cuento concretamente, ¿eh? Claro, todo en alemán, con lo que yo medio intuía todo en el kindergarten. Y la profe les dejaba ay, ¿cómo se llama esto? Un escurridor como luna, ¿sabes? Estos antiguos como metálicos. sí. Y luego un montón de peluches. Y con un colador de estos antiguos metálicos y con un montón de peluches se inventaban, acoplándolo a los peluches, la historia de que sabe la luna. Era súper divertido ver cómo escenificaban, jugaban y teatralizaban ese cuento. Bueno, este es otro, ¿no? Porque realmente yo creo que es el juego más jugado, o sea, el cuento más jugado. Pero bueno, luego hay otros pues que tienen sombras, luego otros luz negra, y a ellos luego les encanta una vez han escuchado esa historia, ¿no? En la que tienen que escuchar, comprender, asimilar, pensar cada parte, ¿no? Que esto también es absolutamente válido para primaria. Pensar pues que la historia empieza así, continúa así, surge un problema, se desenlaza así, ¿no? Y luego ellos la reproducen, la teatralizan o la juegan con los peluches y el colador. Y entonces es Y muy ahí bonito. están reformulando también el mensaje, ¿no? Porque en el cuento, si no está planteado como obra de teatro, al final lo que hacen es cambiar los diálogos Ujú. o la narración del cuento a diálogo totalmente, diálogo puro y duro, porque están representando, con lo cual ahí es que esos son las bases ya para cambiar de un texto, o sea, de tipología textual, cuestiones que vamos a trabajar ya también en primaria más adelante, ¿no? Claro, yo creo que de verdad que hay que tener muy en cuenta también, pues eso, ¿no? La literatura infantil y juvenil en primaria, o sea, obviamente en infantil, pero lo pongo también para destacar de cara a mayores. Venga, yo creo que ya queda poquito. Bueno, estos más ejemplos, ¿eh? Cuando una actividad lo engloba todo, ¿no? Pues es que es la narrativa, la escucha activa, la comprensión, la manipulación de los elementos, la motivación, las emociones, la fantasía, la creatividad y todo lo que hemos dicho y todas las competencias. Es que al final es darles elementos, ¿no? De un libro también, sí, que lo puedan manipular y ellos que lo puedan expresar. Y bueno, luego para finalizar, bueno, no sé si queda esta y otra más, pero bueno, ya estamos acabando. Sí, es la última. El sí, De infantil, sí. es la última. El hacer como diferentes estaciones o ambientes de trabajo o rincones, ¿no? En los que también ellos puedan moverse. Estos además los hice concretamente en el cole y los hice de forma libre y es que funcionaron fenomenal. Eh, un montón de juegos, al final todos relacionados, pues eso, ¿no? Con la competencia comunicativa y ver cómo, que me gusta mucho, o sea, no nos vamos a meter en materia de que se trabajan cada uno, ¿no? Porque al final uno es leer, otro es vocabulario, otros grafismo, y al final eso es cada contenido que uno tiene en el aula lo pone, pero que si tú utilizas el juego para trabajar todo esto, ¿no? Para la competencia comunicativa y lo expones también de esta forma, ¿vale? Como rincones o como estaciones de aprendizaje, y si encima les dejas libres, vas a tener una cantidad de información de tu alumnado que ni poniéndote un día entero en modo evaluación Mm. te vas a dar cuenta. Porque yo ahí me di cuenta
de niños que yo pensaba que a lo mejor no iban a querer coger un lápiz y ponerse a hacer grafismos y me estaban pidiendo otro. Otro que no quería salir de la ruleta, que era difícil porque había que leer palabras, eran muy sencillas, pero había que leer. Lo que pasa es que, claro, lo puse con el elemento más motivador, que es la ruleta, ¿no? Y entonces ahí ves el que tiene dificultad, el que no, los gustos, cómo se desenvuelven. Entonces, bueno, me parece un elemento muy potente también la combinación estaciones de aprendizaje-juego, pues eso, ¿no? Con la competencia comunicativa. Bueno, Aquí los saberes, sí. perdón. Nada, este solo es el gran pasillo ese que os decía en el que jugamos y es que el año pasado lo cubrimos todo. Yo esto es por si a alguien le suscita ideas, ¿eh? Lo pasamos rápido, pero bueno, es que pusimos como paneles de juegos en los que ellos iban cambiando porque el aula a veces es la que es y si no da para más, pues no va a ser un impedimento, ¿no? Y entonces todo esto era, pues eso, competencia comunicativa. Venga, y ya pasamos un poquito a instrumentos de evaluación. Me parece muy importante que hagamos instrumentos de evaluación por parte del alumnado, es decir, que el alumnado evalúe, porque importa mucho su opinión, la verdad, porque tú no te vas a estar esforzando en hacer algo que luego realmente a ellos ni les motive ni les mueva, ¿no? Si no te mueve, ¿para qué? Entonces, bueno, hay como mil formas. Yo os he dejado, ¿no? Como esta que es la clásica de poner, pues, o colorear, o poner un gometo, o incluso a veces simplemente poniendo una ficha de Lego, bueno, tipo Lego, una construcción, pam, 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 donde te haya gustado más. Luego es un público muy agradecido, pobrecitos míos, que son más monos, que siempre les gusta todo, ¿no? Pero bueno, también por eso a lo mejor colocarse en estaciones de aprendizaje o en rincones te da mucha información de realmente qué le mueve y qué le gusta. Pero esto te sirve incluso para valorar, como dices, la actividad por su parte y saber si les ha gustado, si Sí, no, sí, sí, sí. pero incluso te sirve también para trabajar con ellos la metacognición, ¿no? Esta tarea, ¿cómo crees que la has hecho? ¿No? O sea, Claro, pues es una manera también a su nivel de empezar a hacerle reflexionar sobre, pues, de sobre hacer su propio consciente sobre su proceso propio trabajo, sí. de aprendizaje, Ujú, ¿no? Y es así como es la evaluación formativa, ¿no? Función reguladora por parte del profe y del alumno, ¿no? Formativa y ujú. formadora. Y esto al profe, ¿no? Que Bueno, es la esto a la clásica Diana diana, viene muy sí. bien, sobre todo para esa información cualitativa. Es verdad que en infantil la evaluación ha sido cualitativa de toda la vida, quiere decir que no es ninguna novedad el planteamiento del LOMLOE, ¿no? Es verdad que en primaria, perdón, cuesta precisamente valorar estos criterios de evaluación, la autonomía, la iniciativa, la gestión de las emociones. Es como, pero si esto es como súper subjetivo, ¿cómo lo evalúo? Pues mira, una herramienta puede ser esta diana de evaluación, ¿no? Que te puede servir complementada con una información cualitativa para valorar al alumno, aparte de las calificaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que Esta obviamente también es para primaria, lo que pasa que hemos puesto una y una. Y te diré que en Suiza hace muchos años la profe nos presentaba dianas PAM. Cuando tenía la tutoría, mm, no te presentaba, te presentaba directamente las dianas donde tú lo veías. O sea que también es como muy extendida, es una herramienta muy, muy mm. extendida y pues eso, muy Incluso en valorada. primaria, para cuestiones así de tutoría, de cohesión de grupo, de todas estas cuestiones también se pueden trabajar con la diana y siendo Ujú. evaluación, pero no tiene ese aspecto de Tan, peso o tan desagradable, ¿no? formal, Que puedan sí. tener las pruebas o lo que sea, o Ujú. una nota, una calificación, ¿no? Es verdad que gestión de las emociones, pues que no tiene ningún sentido poner una nota, ¿no? Entonces, bueno, Claro. la diana nos sirve precisamente para dar esa, ¿Dónde está? Claro, no es tanto la nota, sino como dónde estás, en qué efectivamente. momento del recorrido te encuentras, que es mucho más amable. Bueno, Dixit, ya pasamos así ya como a cosas muy como de primaria, ¿eh? Pero Imagino que esto volvemos a lo mismo, o sea, que son sí, propuestas, pero que las versionamos, que al final es quedarse con la dinámica de los juegos, que no necesitas tener el Dixit para plantear estas actividades. Pero oye, si tienes el Dixit y tienes las cartas, pues ya como profe piensas, pues mira, hoy con las cartas van a hacer esto. Bueno, lo que te decimos, digo que no hace más, falta. dale una vuelta de tuerca y que ellos hagan su propia baraja. Mm, ¿Sabes? Que ellos, estamos hablando ya en primaria, que ellos creen sus propios dibujos, imágenes, tal. Y bueno, este juego es un clásico, ¿no? A mí me gusta muchísimo por toda la competencia, porque es que además aquí te juega pasada hasta el lenguaje corporal, o sea, que es que te pones hasta rígido, ¿no? Porque
Y todo, ¿no? Pues, la dificultad a la hora de encontrar, ¿no? Un buen título, ¿no? Porque tú, bueno, imagino que conoceréis, ¿no? Que es una baraja de cartas donde hay imágenes, ¡buah!, como muy creativas en las que, son todo y no son nada y pueden decir cualquier cosa. Entonces, la historia es que si yo soy el jugador activo, a mí me toca jugar, ¿no? Pues yo tengo que poner un título a una carta que nadie ha visto, pero tengo que decir un título. Y bueno, pues entonces, pues día oscuro he puesto, pues por poner algo, ¿no? Y entonces todo el mundo va a tener que poner algo que corresponda o que pueda corresponder a ese título. Entonces, bueno, se barajan y se muestran. Entonces ahí está la gracia de si la adivinan, si no la adivinan, y bueno, luego hay una serie de puntuaciones, ¿no? Ni para que lo hagas muy fácil ni muy difícil. Pero claro, es que esto en el cole también es oro, porque al final, jo, es que la competencia comunicativa está, mm, pues en la creación del título, en la composición, ¿no? En toda En la el lenguaje conversación. metafórico, porque al final están poniendo un No, título a una imagen que les sugiere algo, con lo cual estamos trabajando la competencia pragmática, que os diré, la LOMLOE, la pragmática, la contempla en las competencias específicas. Lo digo porque como hay que evaluarla, pues os damos ideas para evaluarla a través del juego, ¿sabes? ujú, Entonces, pues al final es como tener una capacidad de abstracción que tú la abstracción la puedes trabajar en otras asignaturas, como pueda ser plástica o como pueda ser música o como pueda ser matemáticas, ¿no? Pero es que en lengua, el hecho de las figuras literarias, por ejemplo, una metáfora, una comparación, al final están basadas en imágenes que nos hacemos en la cabeza, es decir, en información que no explicitamos en el mensaje, pura pragmática, ¿no? Entonces vamos a aprovechar estas herramientas pues para trabajar esto en el aula, que dices, jolín, ¿y cómo trabajo yo la pragmática en el aula? Pues mira, esta es una manera, ¿no? de una forma sencilla, la verdad. Venga, Bueno, oye, yo voy mira, pasando, yo no sé si te acuerdas de los que has puesto, Ana, pero si quieres eh, que pase para adelante o para atrás, me dices. ¿y cuánto tenemos? Tenemos 4 minutitos. Si queda Bueno, poquito. sí, yo si quieres hago un recorrido así ya muy, bueno, mira, estos últimos me interesan un poquito más, quizá. Mira, si quieres los nombro, ¿vale? Porque, bueno, el Dingo al final simplemente es como el uno, pero de letras. También un poquito porque conozcáis y sobre todo, ya os digo, para que os creéis vuestros propios juegos. La idea no es ponerse a gastar dinero, sino crear tus propios juegos. Esto es como el uno, pero con letras, con lo que te van tocando sílabas y tú tienes que componer palabras con la sílaba que hay en medio y con la que tú tiras. Entonces, bueno, pues obviamente, pues ahí la composición de palabras es que está a la orden del día, ¿no? También la creatividad de sacar de saber pasar, y crear las palabras, ¿no? Bueno, y todas las funciones ejecutivas, obviamente, que es que están en todo el juego. Sí, mira, Miriam, dice Miriam en el chat que si os podríamos mandar la presentación. De hecho, como vosotros tenéis el enlace, se os va a pasar o sea, el webinar entero, o sea que vais a poder tirar para atrás y para adelante con nuestra Ujú. explicación incluida, ¿vale? O sea que contad con ello, ¿vale? Eso está muy bien, Bárbara. Venga, el Dabble, lo he querido poner, es muy conocido este juego, vocabulario y tal, entonces, pero sí que he querido ponerlo por 2 cosas. Uno, porque te puedes crear el tuyo propio, ¿vale? Como lo he creado yo. Y luego, aparte, en la izquierda encontramos el Double Access, ¿vale? Que es accesible para todo el alumnado, ¿vale? Que también seamos conscientes que hay juegos que están adaptados pues, para alumnados pues, que tienen algunas necesidades, ¿no? Específicas y que el juego también llega a todos, ¿vale? Me ha parecido como importante, o sea, no me voy a extender mucho, simplemente, ¿no? Pues Asmodee, que es la marca que comercializa, pues tiene muchos y aparte que tú también lo puedes adaptar, obviamente, ¿no? El Barbel este es muy divertido y bueno, al final es muchas imágenes, muchas tarjetas y bueno, pues buscar palabras, ¿no? Te dice, bueno, son juegos muy divertidos, ¿no? Pues tenemos que hacer que siempre se pueden versionar, ¿no? Esto es sacar una tarjeta, decir una palabra que empiece por la letra o sílaba y entonces tienes que buscarla. Pero bueno, yo os pongo versiones que luego las podéis mirar con calma, ¿vale? Ya que se puede entrar al webinar pues eso, ¿no? Hacer frases con una que contenga esa palabra, historias, ¿no? Entonces, a medida que vayan sacando, pues van creando historias.
Yo de todas os he puesto varias versiones. El Speed Cups me hace mucha gracia porque es un juego que si buscas un poquito en internet está muy versionado y realmente no tiene nada que ver con la lingüística, más allá de la propia competencia que hemos comentado, ¿no? Pero que hay muchos profes que lo han utilizado para la sílaba tónica, para la acentuación, para separar por sílabas, para las formas gramaticales y ordenar, ¿no? Pues nombres, verbos, tal. Entonces, en lugar de las tarjetas estas de dibujitos, pues vas ordenando en función de lo que te indica la tarjeta que está elaborada por el maestro, ¿vale? Entonces, pues que también es muy divertido. Ay, Que a ver mostremos si todas las, fuera claro, posible. claro, Entonces, que mostrar mostrarais todas al las menos todas diapositivas. las diapositivas, Hombre, sí. y las Si no os mostramos. importa terminar 5 o 7 minutos más tarde, no hay por nosotras no hay problema. Bueno, y si no, seguimos tú y yo y luego ya lo ven, pero Y luego vamos, ya lo que habéis grabado. sí, siempre lo Ay, terminamos. Venga, este es un venga, poquito un ejemplo que he puesto yo perdón. de el generador de ideas, ¿no? Que realmente no tienes que tener un juego comprado. Esto es un juego que hice yo, pues que es un simple generador de ideas, de historias, pues para en el que también además le estás poniendo al alumno muy claro, ¿no? Pues las partes de una historia, ¿no? Y luego pues ya en función de la vez que tire el dado, pues lo que le vaya tocando y se va a tener que inventar una historia muy loca pues con todo lo que le vaya surgiendo, ¿no? De forma aleatoria. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Para que podáis ver que al final con un dado o con unos papelitos o con una tiza o con un pasillo, pues podemos hacer juegos pues bastante divertidos en los que enganchemos pues, a los alumnos. Y al final lo que decimos, o sea, está en nuestra mano que esos juegos sean simplemente, pues las primeras veces, prácticas orales, ¿no? De pues me invento una historia, o que al final, después de varios días de jugar a esto, les digamos, pues ahora este cuento me lo vas a entregar, imagínate, en primaria, ¿no? Y entonces que tú evalúes ese cuento con los criterios que tienes pensados para la narración, ¿no? En este caso, redacción de la historia, la coherencia, las propiedades del texto, la gramática, la ortografía, la participación, si por ejemplo ha sido un cuento creado en equipo, ¿no? Pues entonces esto, como decimos, es cuestión de desgranar bien los objetivos y los criterios de evaluación que queremos evaluarles con esta actividad y ya está, esto es como una plantilla, es un Y ejemplo, esto ¿no? es una plantilla a modo de ejemplo, yo creo que todo el mundo conoce las rúbricas, lo que pasa que sí que yo hago hincapié, bueno, y también lo harás tú, en que es como muy importante tener una buena rúbrica. Si tienes una buena rúbrica, además que es que ya te va a servir para siempre, ¿no? Mm. Vas a ver en todo momento dónde está el niño, qué necesita, cómo le puedes ayudar, ¿no? Entonces es verdad que teníamos la necesidad como de hacer mucho hincapié, ¿no? De hacer también, o sea, invertir tiempo en el juego, en cómo se va a llevar a cabo, pero también en cómo lo vamos a evaluar o qué queremos conseguir con ese juego. Efectivamente. Cuanto mejor hecha esté la rúbrica, más fiel va a ser la evaluación que hagamos del producto y del proceso de aprendizaje del alumno. Em, Además, en primaria es muy bueno, esto ya al margen del juego, en primaria, como sabréis, es muy bueno compartir las rúbricas con ellos, ¿no? Porque al final a ellos esto les sirve como de guía de por dónde tengo que ir, ¿no? O sea, estoy en el nivel medio, ¿cómo consigo el nivel alto en gramática? Pues tengo que estructurar mejor las frases, ¿vale? Pues entonces yo ya, cuando reviso la redacción, la narración o el tipo de texto que sea, me fijo especialmente en ese criterio, ¿no? O sea, que para ellos la rúbrica, el compartir los instrumentos de evaluación también es algo bueno. Ujú, Un segundo, Ana, porque creo que nos hemos saltado alguna con la cosa esta de ir rápido. Esta ya la habíamos visto. ujú, Esta también, ¿no? sí. Vale, pues no nos habíamos saltado nada. Esta, vale. Bueno, ahora quedan como jueguecitos, que si quieres simplemente decimos el título, porque además yo creo que muchos hasta Vale. los... A los que os estéis yendo, no sé si estáis todavía o no, pero bueno, que muchísimas gracias y ya veréis lo que queda en la grabación luego, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Acabamos. Sí, venga, si esto ya simplemente es pues para que vean tipos de juegos, ¿no? Que realmente además hay juegos que son como muy específicos del lenguaje y están creados, por ejemplo, la caja de dados, esta pues
es para hacer una descripción de un objeto, ¿no? Entonces, toda la mecánica del juego es simplemente eso. Pero luego tenemos 1000 juegos que es que además, un que tengo en la cabeza, te lo inventas tú, es que se lo inventan ellos. El Qué bueno es el adivina el quién es quién. Es súper bueno a la hora de formular preguntas, ¿no? También es estrategia, que eso también es pura lingüística, ¿no? Mm. Luego el Pindia, que es pues para categorías, y para descripción, ¿no? de un elemento a través de dibujitos. El Adivina en 10 también son de hacer preguntas. Luego hay de narrativas e historias, ¿no? Pues como unas simples figuritas, pues de piratas, como las cartas estas que es para ir contando historia, o los cubos estos que son súper famosos, bueno, y sinceramente súper fáciles de hacer como profe, porque todos sabemos geometría básica, hacemos un cubito y, jo, es que no tienes ningún tipo de límite. Puedes hacer todos los que quieras, pues eso, con una plantilla, ¿no? Y a mí me parece que es muy motivador. El efecto este dado aleatorio funciona súper bien. Sí, y a raíz de esto me estoy acordando porque creo que lo he visto en Tiger también. O sea, nada de esto es publicidad, ¿eh? Es pura experiencia nuestra en el aula. O sea que, pero me estoy acordando que hay una caja de lápices en Tiger que tiene cada lápiz tiene como un personaje. Creo que es del circo, pues está el domador, está el. Bueno, hay distintos, y entonces una actividad también puede ser darle un lápiz a cada uno y que vayan escribiendo la historia o un diálogo, una conversación poniéndose en el lugar del Qué personaje del bueno lápiz, esa. No los conocía, pero tú puedes coger los lápices y ponerle de una lo que sea, pincita. o les Claro. puedes dar Y una tarjeta y decirle, tú eres el domador, tú eres el. bueno, pero el efecto lápiz con mi Sí, o sea, eso tiene eso su gana, gracia, ¿eh? sí, porque Sí, con una juegos de cartas hay pincita muchos. lo pones y ya está. Sí, Qué sí, bueno, sí, muy bueno, me ha gustado. por ejemplo, estas de conciencia fonológica, Sí. Y bueno, es que está este, ¿no? Pues que es como muy específico, tipo el rosco de pasapalabra, pero es que puedes hacer lo mismo con el clásico sacamuelas, porque van diciendo palabras y encima tienes el efecto, se me va a cerrar, ya, y es también como muy divertido. sí, sí. Y bueno, que se puede trabajar esto como luego veréis la presentación, así la pasaréis a la velocidad que os guste, pues ya podéis ir viendo qué vueltas Sigo le podéis dar leyendo. a los juegos, ¿vale? Estas categorías, campos semánticos, bueno, Sí. campos semánticos o relaciones léxico-semánticas en general, ¿no? Al final. Ujú. Sí, vuelve a salir el PIN, ya está luego carrera de letras. Bueno, está aquí, este es muy básico y la verdad es que funciona muy bien también en primaria y también es muy fácil de versionar, que al final son buscar palabras que contengan pues ciertas letras y ganarte la letrita, ¿no? El palabrea, que también, ¿no? Pues es buscar dentro de una categoría, ¿no? Pues de películas, de mundo, de profesiones, tal, pues una que empiece por la que sea. Y el unánimo, que es como hacer, pues te dan un tema, ¿no? Te sale Pinocho y pues tienes que poner el máximo de palabras que vayan a coincidir con tu propio equipo para ganar puntos, ¿no? Pues puedes poner madera, nariz, juguete, ¿no? Bueno, pues todo esto pues para trabajar sobre todo, pues eso, las categorías, los campos semánticos, familias de palabras, todo esto pues viene también como muy bien. O sea, que ya es como muy lingüístico, ¿no? Este juego. Que lo que comentamos al final es quedarse con la dinámica de los juegos, o sea que si os queréis hacer con ellos, pues fenomenal, ¿no? Pero que al final es quedarse un poco con la dinámica de los juegos que le comentaban antes de conectarnos, o sea, es que para esto ni siquiera necesitas estos juegos, o sea, puedes hacer relevos por equipos escribiendo en la pizarra, pues del campo semántico tal tenéis que, por equipos tenéis que poner el mayor número de palabras y que vayan haciendo relevos hacia la pizarra y vayan anotando pues, pues palabras del mismo campo semántico, de la misma familia léxica, o el mayor número de sustantivos, el mayor número de adjetivos, pues es que eso es un juego súper sencillo que o bien lo puedes hacer en la pizarra, o les das un folio giratorio y que vayan apuntando, poniendo el cronómetro. No sé, o sea, es que son dinámicas, que esto es lo que comentábamos, que es, o sea, que nuestra propuesta es poner en valor el valor del juego en sí mismo, ¿no? O sea, No un juego en sí mismo, ¿qué he dicho? claro. Del juego en No, sí mismo. no, que Ah, vale, que no, no, precisamente que es el valor del juego y digo que no un juego. claro.
sea, que es el efectivamente. valor del juego. Que además ese me gusta mucho porque es en movimiento. Y cuando Sí, juegan y se mueven, de verdad que el alumnado también necesita moverse un poquito. Y encima una sí. pizarra, dale una tiza y quítate de rollos. Es que la tiza les gusta más. Sí, sí, sí. Y que bueno, la dinámica la adaptas tú a las necesidades. Igual a última hora no te interesa que estén corriendo a la pizarra o sí porque es una manera de Claro. cansarlos. Eso lo que O veáis. necesitan moverse, que a veces O también como necesitan estos moverse. Sí, parones. sí, sí. Ujú. Bueno, estos son muy de infantil, ¿no? Pues eso, cosas muy manipulativas para combinar y hacer palabras, ¿no? Componer palabras o dados, ¿no? Y luego este último es muy parecido al otro de las sílabas, ¿no? Que también es como formar palabras con las sílabas. Y luego hemos añadido estos también de Ujú. gestos, mímica y demás, por lo que comentábamos de la importancia también de la comunicación no verbal, ¿no? Que como tiene tanto peso el mensaje no verbal en los mensajes que damos cuando nos comunicamos, bueno, tiene tanto peso pues que lo que decimos, o sea que al final si desconfío de tus palabras, me voy a fiar más de la comunicación no verbal, ¿no? No Según la cara verbal. que estemos poniendo, el tono de voz, el silencio que dejemos, Mm, los gestos que hagamos. O sea, no es lo mismo decir algo guiñando el ojo o no guiñándolo, ¿no? Te lo tomas en serio o en broma en función de, ¿no? Bueno, pues en todas estas cuestiones también de comunicación no verbal y paraverbal, pues es súper importante también trabajarlas en el aula, ¿no? Como parte de esa competencia comunicativa. Y por nuestra parte, habríamos terminado. No sé si tenéis alguna pregunta, propuesta. Bueno, en cualquier Mm, caso, daros las gracias. Bueno, le reitero las gracias a Ana, pero también a vosotros por no, a vosotras sobre todo por haber estado aquí disfrutando de este ratito en un martes que sabemos que todo el mundo tiene mil cosas que hacer, pero bueno, sí, después de la muchísimas jornada gracias. Sí, laboral, pero bueno, que se agradece muchísimo ay, qué bien. que Y os ha vuestra gustado por lo que vemos. Qué el guay. Muy a mí, práctica. Era pues la muy idea, ¿eh? Claro, era la idea, que era fuera un la idea taller que fuera muy práctica. práctico. Muy interesante. Ay, qué bien. Qué alegría. Pues genial. Y bueno, y sabéis que si os surge cualquier duda, alguna cuestión ahora después del webinar, habiendo terminado lo que sea, que siempre podéis escribir a info@polygon education y nos planteáis la duda o la propuesta que queráis, incluso para webinars siguientes, de decir, pues mira, es que nos gustaría que dierais un webinar o un taller sobre esto. Bueno, pues mira, todo eso es bien recibido. Así que ya sabéis, somos todo oídos, ¿vale? Y muy agradecidas Ay, también muchas gracias. de que hayáis aguantado hasta este momento. No, y que el feedback ahora es muy bonito, jolín, que Sí, muchísimas gracias a vosotros, desde luego. pues sí, sí. Pues nada, mil gracias y hasta la vista. Nos vemos pronto y mucho ánimo en las aulas. Gracias. Un abrazo grande y Gracias, a Bárbara. jugar Yo mucho. aprovecho también para decir que muchísimas gracias por la invitación, que ha estado, pues de verdad, un súper placer. Un placer, nosotros encantados también. Pues nada, Bueno, buenas tardes a buena todos tarde. y un buenas abrazo tardes. grande. Muchas gracias por todo. Gracias, A vosotros, gracias. hasta luego.